Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, Padre Rojas. Bien hallado. Voy a presentarle el Padre Ángel María Rojas, sacerdote, como su presencia indica. Sacerdote jesuita. Lógico. Teólogo. Está haciendo unos programas maravillosos sobre la virginidad de María. Y hoy acabamos la serie, porque hoy vamos a concluir con esa parte de la virginidad de María que es virgen después del parto. ¿Qué significa esto? ¿Qué entendemos por virgen después del parto? Bien, hemos visto que la virginidad de María tiene tres facetas. Uno, en su concepción concibe virginalmente. Antepartum, como se ha dicho desde los siglos. María da a luz virginalmente. In partum, con la expresión clásica. Y postpartum, ¿qué significa? Que una vez que ha tenido a Jesús, ya no tuvo más hijos y mantiene su virginidad perpetuamente. Esto es lo que queremos decir. Esta es la expresión, por ejemplo, del Concilio de Letrán dogmático: siempre Virgen María, permaneciendo ella, aun después del parto, en su virginidad indisoluble. Lo mismo repite Juan Pablo II y repiten los demás textos. Ya. Esta es la idea. Bueno, pues venga, pero hay cosas que tienen su aquel y su problema, ¿eh? Por ejemplo. Ya me empieza usted pone en el puesto de los... Usted sabe que tiene en mí más que un amigo, un cómplice, le he dicho. Yo sé programa. Que usted sabe la Virginidad de María, pero veo que se ha estudiado muy bien los argumentos que ponen en contra. Eso es, son pegas didácticas. Sí. Por ejemplo, San Mateo se dice, y no la conoció hasta que dio a luz al hijo. ¿Y después? ¿Sí la conoció? María no la conoció hasta que dio a luz un hijo. Sí, efectivamente, ha sido astuto en ponerme Mateo 1:25. Yo antes de Mateo 1:25 todavía pondría el de Mateo 1:18, que va un poco en la misma línea. Porque si tú eres malo al ponerme las dificultades, yo soy peor. Porque en el Mateo 1:28 dice, su madre María estaba desposada con José y antes de empezar ellos a estar juntos, antes de que ellos convivieran, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Antes que ellos convivieran es un giro para decir convivir maritalmente. Ya. Sin embargo, en realidad se afirma algo anterior, no se dice nada de después. Es como si decimos, antes de comer hacía buen tiempo. ¿Eso significa que después de comer ha nevado? No. Simplemente que antes de comer hacía buen tiempo y yo decidí dar un paseo. A lo mejor por la tarde he hecho mejor, pero antes de comer no quiere decir que ya luego... necesariamente tenga que hacer... No, claro, esto es. Esto está antes, pero va muy unido al texto que has dicho. Hasta. Me he permitido añadir la dificultad que aparece antes. Hasta que dio a luz un hijo. Efectivamente, la expresión que utiliza San Mateo en el texto original es uk egnosken auten eoshu eteken huion. No la conoció auten a ella eoshu. Esta expresión griega eoshu en los textos bíblicos donde aparece equivale siempre a antes no, y después no lo sabemos. Por ejemplo, hasta el año 2017 están bajando las vocaciones en España. Entonces dirás, ¿a partir del 2018 han empezado a subir? No. Es que no tengo estadísticas. Yo puedo afirmar hasta el 2017 tengo la estadística, 2018 no la afirmo porque no las tengo, pero no es que ya están subiendo. Por consiguiente, hay textos muy curiosos en el libro segundo de Samuel. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte.
O sea que después de la muerte tuvo hijos. No, siguiendo siguiendo el argumento de los que afirman que hasta sirve para negar la virginidad, en este caso, esta señora, después de la muerte, tuvo que tener hijos. Sí, y hay casos curiosísimos. Jesús dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir? Que después ya se marcha. Se marcha. Es decir, esta expresión eos ho en griego, pero es que además tiene sentido este de hasta entonces, después no entra. Pero es que además estudios actuales indican que la expresión aramea ad di, que traducen al griego como eos ho, hasta que, también se puede traducir como he aquí que, o como simplemente y, en cuyo caso sería y no la conoció. Y aquí que dio a luz un hijo. De acuerdo, Padre Rojas. Otra perita. Pero se dice que tuvo hermanos. Se dice que tuvo hermanos. Efectivamente, tuvo hermanos. En el Evangelio se indica que tuvo hermanos. Sí, y que vamos después por eso. Eso lo dice el Evangelio. Sí, pero vamos después por eso, se me ha cruzado un cable. Tienes más artillería. Bueno. Primogénito, dice. Eso es otra cosa distinta. Dio a luz a su primogénito. Luego, si dio a luz a su primogénito, ¿qué pasa? Que si es el primogénito es porque hubo otros segundogénitos, terceros génitos. Prototokon, tranquilo, no es un insulto, es una palabra griega. Vale. Protótokos o prototokon, depende, significa protos, el primero, tokos, engendrado, nacido, ¿verdad? El primer nacido, significa eso. No quiere decir que después... Hombre, me estoy acordando de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 1, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice el Padre, adórenle todos los ángeles de Dios. El Hijo de Dios es llamado primogénito de Dios, pero no tiene más hijos. Cierto, ahí sí. San Jerónimo decía, todo hijo único es primogénito, pero no todo primogénito es hijo único. Interesa lo de primogénito porque había leyes por las cuales el primogénito debía ser presentado en el templo, pero no esperaban a ver si nace el segundo, porque si no nace el segundo no es primogénito. No, primogénito es el primero aunque no haya más. Según la legislación era así. Permíteme un par de casos muy curiosos. Un epitafio del año V antes de Cristo, que se ha descubierto este siglo pasado en un cementerio judío. Hace decir a una muchacha difunta, una tal Arsinoe, la suerte en los dolores del parto de mi hijo primogénito me condujo al término de la vida. Esta joven madre murió en el primer parto. Claro. Bueno, el mismo, luego primogénito en este caso no significa que tuviera más hijos después de la muerte. En el Alto Egipto se ha descubierto también una tumba de una mujer con esta inscripción, muerta al dar a luz a su hijo primogénito. Bueno, vamos. Me parece que... Claro. Vamos ahora por lo que yo le preguntaba a los hermanos, lo de los hermanos. Jesús tuvo hermanos. Jesús tuvo hermanos. Eso se dice, está escrito. No es que se dice, es que está escrito en los evangelios. En San Juan, en San Marcos, en San Mateo está escrito, pero siempre se ha creído que no eran hijos carnales de María. Y esto durante muchos siglos. San Jerónimo, siempre tan agudo, dice, se llama hermanos en la Escritura a 4 tipos de personas. 1, hermanos por afecto. Por ejemplo, datos concretos, San Pablo. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios. San Pedro, por tanto, hermanos, poned el mayor empeño, es decir, una forma que nosotros, queridos en la homilía nosotros tantas veces, queridos hermanos, si no sé ni quiénes son, es una forma de afecto. A esto no nos referimos. Sí.
Sí. También en la Sagrada Escritura los judíos se llaman hermanos, en muchos casos. San Pablo: yo desearía ser apartado de Cristo por mis hermanos los israelitas. A esto no nos referimos, porque es absurdo de están ahí fuera tus hermanos, y son todos los... Porque, tercer dato que nos dice San Jerónimo: por naturaleza, o sea, hijos del mismo padre y madre, como Pedro y Andrés, Santiago y Juan, los hijos del trueno. Ajá. Se les presenta como hermanos, pero nos dice San Jerónimo que la Escritura no llama a estos a Jesús hijo de María y José, llama hermano, pero no dice que es hijo de María y José. Hay que tenerlo en cuenta. Una cuarta interpretación de San Jerónimo es que eran por parentesco, pero esto es muy interesante, y aquí es donde está la madre del Cordero. En hebreo no tienen términos para expresar la distinción que tenemos nosotros de primo, tío, cuñado, yerno. Todas estas cosas no tienen. Utilizan la palabra o ahim en plural, ahim en plural, y que puede significar hermano carnal o cualquier otra cosa. Este texto que voy a indicar ahora lo he estudiado despacio. Tenemos el caso muy claro en el Génesis, ya en el de capítulo 11 al 16 sobre todo. Se dice, hablando de Abraham y Lot, Génesis 11:27. Estos son los descendientes de Terah. Terah era un señor que tuvo 3 hijos: Abraham, Nahor y Harán. Harán engendró a Lot. Por consiguiente, parece que Lot es sobrino de Abraham. Y esto se dice muchas veces, pero en otros momentos dijo Abraham a Lot: tú y yo somos hermanos. Entonces, he dicho en ese texto de Génesis 11:27, pero hay otros muchos, cuando dice: tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. Pues está muy claro que es tío y sobrino. O sea, se presentan como tío y sobrino, que no con esas palabras, tío y sobrino, porque no tenían esos textos. Pero después se presenta, todo el mundo sabe que son parientes. Más divertido es el libro primero de Crónicas, capítulo 15, cuando David reunió de los hijos de Gehal a Uriel, el jefe, y a sus hermanos, 120. De los hijos de Merarí, a Asaías, el jefe, y sus hermanos, 220. Bueno, está bien, O sea, su madre tenía 220 hijos. Su mujer tenía hijos cada 10 minutos. Cada 10 minutos. Y lo mismo otros 130, 280. La única alternativa es que los llama hermanos en este sentido de parientes. Ya. Tenemos que traducirlo por parientes. Es muy interesante los 70. ¿Los qué? Los 70. ¿Qué son los 70? Los 70, la Septuaginta. Los años 70. La Septuaginta. La década de los 70. No. La década prodigiosa. Tampoco, porque tampoco eran 70. Esto es muy curioso. Bueno, esto brevísimamente. El rey Ptolomeo II de Egipto, siglo III a.C., quiso que la Biblia hebrea se tradujera al griego, porque había muchos judíos en Grecia, había muchos judíos en Egipto, por todo el mundo. Y entonces que lean la Biblia en griego, porque es la lengua que están utilizando ellos aquí. Y encargó a 72 sabios, se suele decir los 70, en latín Septuaginta, que tradujeran todo el Antiguo Testamento al griego. Esto es interesantísimo, porque además en tiempo de Jesús lo que leían de Antiguo Testamento, o sea, lo que había entonces de escritura, en Grecia, Egipto, Roma, etcétera, era la Septuaginta. Esto es muy interesante. Muy interesante lo de los 70, no sabía yo. Pues es muy interesante a la hora de ver qué dicen los Septuaginta cuando cogemos un texto en hebreo. Bueno, ¿y esto los Septuaginta cómo lo han traducido? Pues aquí ellos utilizan la palabra adelphos. En griego significa hermano. O sea, lo traducen como adelphos. Sabiendo perfectamente que existe la palabra anepsios, que significa primo. O sea, podría haber puesto primo, porque existe en griego, pero ellos traducen literalmente y pone hermano, aunque saben que no son hermanos. Antiguo Testamento, en tiempo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos encontramos con que los que escriben el Nuevo Testamento en griego
traducen ag como adelfos. Concretamente, Mateo y Lucas, que presentan la virginidad de la Virgen, como saben que todo el mundo conoce que María es virgen, no tienen inconveniente en presentar esta expresión que en otras lenguas existía en aquel tiempo, porque Cicerón, por ejemplo, sin ir más lejos, y Ovidio y Flavio Josefo conocían perfectamente el término de la palabra hermano. Ya, otra propuesta en esta línea para ser resuelta. Bueno, vale, ha entendido los hermanos, pero no se llamaba su madre María y sus hermanos los nombra, Santiago, Simón y Judas. A ver, ¿qué pasa ahí? Me haces comerme cantidad de datos que me hace como un texto precioso de Calvino, que dice que evidentemente los hermanos de Jesús no son hijos de María. Sostener lo opuesto sería dar prueba de ignorancia, de loca sutileza y de abuso de escritura. Calvino, protestante. O sea, los mismos protestantes dicen... O sea, me responde Calvino a mí. Mismo Calvino. De modo que... ¿Me decías, perdón? Que nombra a los hermanos Santiago, José, Simón y Judas. No se llama su madre. Y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Sí, No efectivamente, me lo invento, sí. Pero estos mismos que los presentan, los evangelistas, nos dicen quién era la madre de Santiago, José, Simón y Judas, que era otra. Y concretamente lo suelen presentar junto a la cruz, al pie de la cruz. Me has citado el texto de Marcos 13. Sí. Pues en mismo Marcos, capítulo 15, 2 capítulos después, había también unas mujeres mirando desde lejos en el Calvario. Entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago y de José. Luego si son... Claro. Luego ya es otra María. Es otra María. Del Nuevo Testamento, yo deduzco, después de haber estudiado, no lo voy a explicar, y de haber sacado los datos en que aparece Santiago, Alfeo, Judas de Alfeo, etcétera, etcétera, al pie de la cruz, como está. Después de haber hecho un estudio de todo esto, que esto lo voy a presentar porque es que entonces necesitaríamos un montón de programas, deduzco que hay 4 mujeres en el Calvario según los evangelistas. Su madre, la Virgen. María Magdalena, por supuesto. Salomé, que era la madre de Zebedeo, la mujer de Zebedeo y madre de Juan y Santiago, los Zebedeos. Y María, mujer de Cleofás, que estaba casada con un tal Cleofás, que era la madre de Santiago, José, Simón y Judas, y así lo explican Juan, Mateo y Marcos. Es interesante. Esta es la explicación que da el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 500, para ser más exacto, y la explicación que da Juan Pablo II, que en un discurso que tuve el año 1996, el 28 de agosto, por si los que oyen quieren leerlo con detalle, y ahí se explica perfectamente esto. Bueno. Que eran esos, pero eran primos, es decir, parece que María, la Virgen, era un nombre normal, María, María Magdalena, María la Virgen, María de Cleofás. María tenía relación de parentesco, algunos místicos dicen que San José era hermano de Alfeo. San José se casa con la Virgen, Alfeo se casa con una tal María, María de Alfeo, o de Cleofás, que se llama igual. Esta María tiene esos 4 hijos y además hijas, porque dice, no son estos los que están entre nosotros, y no están entre nosotros también sus hermanas. O sea, que no es que tenga, es que era familia numerosísima, vamos, ¿no? Entonces, según esto, parece que eran primos. Esta María de Alfeo era cuñada, no, esto no lo digo como dogma de fe, sino que es una explicación muy plausible y que los místicos lo explican así, y se explica muy bien. Esta María era cuñada de la Virgen, y esta María tenía a todos estos hijos, que eran, por consiguiente, primos de Jesús. Primos, claro. Queda todo, me parece muy claro. Como lo explica, por otra parte... Los hijos de hermanas son primos.
Pues sí, entonces también. Claro. Hay muchos datos que no quiero explicar porque es que tendría que dar muchas clases sobre esto, que la Sagrada Escritura, la historia de los comienzos de la Iglesia, cito a Papías de Hierápolis también y San Jerónimo, Egesipo, cómo explican perfectamente que estos Santiago, José, etcétera, aparecen en la primitiva Iglesia como los hermanos de Jesús, pero nadie piensa que son hijos de María, sino primos de Jesús, parientes de Jesús, simplemente. Bueno, yo sigo a su ritmo. Para mí ha quedado perfectamente claro lo que... Se podría aclarar muchísimo, no considero yo que lo he explicado exhaustivamente, porque podría añadir muchísimo, pero creo que puede valer. Hay otro dato, en San Juan Jesús pide a Juan que cuide a la Virgen. Si hubiera tenido otros hermanos y hermanas, no sería necesario ni legal. Sería un insulto para ellos. Oye, que estamos aquí nosotros. Esto mismo lo dice el Papa Juan Pablo II, o sea, el testimonio, el 28 de agosto del 96. El sentido inmediato de la palabra mujer, y tienes a tu hijo, y tienes a tu madre, que Jesús dirige desde la cruz a María y al discípulo predilecto, hace suponer una situación que excluye la presencia de otros hijos nacidos de María. Me parece que esto está claro. Añadamos, efectivamente, los evangelios hablan de hermanos de Jesús, pero no de hijos de María. Ajá. La Biblia nunca dice los hijos de María, siempre dice el hijo. En el Nuevo Testamento no existe el carpintero, el hijo de María. En Marcos, en Mateo, no es el hijo del carpintero, el hijo, y la Sagrada Familia siempre son Jesús, María y José. Jesús como hijo único. Los pastores encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los magos vieron al niño con su madre. La huida a Egipto, el ángel, toma contigo al niño, Egipto, toma contigo al niño y vuelve. El niño se crecía y se fortalecía. Iban los padres de todos los años a Jerusalén y descendió, habla solo un hijo, cuando Jesús tiene 12 años, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. La misma, leyendo la Biblia, hay que entender, como te he comentado en algún otro momento, que cada frase hay que entenderla en el conjunto. Porque si no, te dije el texto aquel famoso de que Dios no existe. No existe, dice el necio en su corazón. Pues evidente. Bueno, me rindo, Padre Rojas. ¿No? Hay muchas más pruebas. La Virgen cuando dice, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Pues si no lo conoció, no conoció varón, entonces... Después de haber tenido a Hijo de Dios, va a tener, ella que no tenía pecado original, unos instintos de tener otros hijos. Después de haber tenido a Jesús, ¿qué más va a poder querer? Si Dios inspira a María este deseo, pues no va a estropear esa maravilla por una concupiscencia que no tenía, que esto lo dicen los santos padres y tú mismo lo dijiste el otro día. Se podía hablar de esto muchísimo, pero esta es la doctrina que tiene la Iglesia a lo largo de los siglos, que María es madre de Jesús, que no tuvo más hijos en toda su vida, desde los comienzos de la Iglesia, pero no quiero dar una disertación exhaustiva, sino esto es lo que dice la doctrina del magisterio de la Iglesia. Que yo me rindo. Que ya no le pregunto. Absoluta y total. Absoluta y total. Me rindo, no le planteo ya más pegas. No, es que si las plantea, te advierto que entonces saco muchísimo más datos, porque los hay. No, yo creo que son suficientes para que a nuestros espectadores se les aclaren las ideas. Y que tengan muy claro la idea de que María es prototipo de la virginidad, la precursora de la virginidad, la que introduce la virginidad en el mundo, que María es modelo y espejo de virginidad, reina y madre de vírgenes. Que lo tengamos esto muy claro y lo vivamos. Bueno, tenemos que acabar, Padre Rojas, nos quedan 2 minutos. Me da pena, pero tenemos que acabar la serie. Tenemos que despedirnos, pero acabe usted como, no sé, ¿qué
¿Qué le quiere decir en 2 minutos? Que los que están oyendo sin duda rezan en las letanías Santa Virgen de las Vírgenes, Reina de las Vírgenes, dicen que el mar se ha vuelto azul de tanto mirar al cielo. Nosotros nos volveremos puros de tanto mirar a María. Si queremos entender no solo en la cabeza, sino en el corazón y en la vida, tenemos que hacerlo contemplando a la Virgen, y el amor enseña mucho más que muchas conferencias. Padre Rojas, Javier, muchísimas gracias. Muchas gracias. Me emociona despedirle, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Muchas gracias, Padre Rojas. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado, y decirles que nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días les podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.